Y yo creo que en este tiempo todos queremos que Dios nos haga bien y que nos vaya bien. Estoy completamente seguro de eso. Seguramente que tuviste amigos, amigas, familiares que te estuvieron invitando para que puedas conectarte a esta transmisión, ya que hoy en día se está sufriendo mucho de estrés, de sobreestrés, se está sufriendo mucho de ansiedad, de insomnio, otros hasta de depresión. Y justamente por eso tu amigo, tu familiar te invitó para que puedas ser ayudado si en el caso estás pasando por este tipo de cuadros, ¿verdad? Quiero que sepas de que sí, vamos a dar unos tips y en vista de que hay tanta gente que se está escribiendo, que quiere aprender acerca de esto, decidimos escoger un día súper especial y nos dimos cuenta que en las redes sociales donde más la gente se conecta son los días jueves y los días viernes. Entonces el día viernes vamos a ver lo que son los tips directamente, pero igual hoy en esta noche vamos a hablar acerca de un personaje, de una persona que está su nombre escrito en la Biblia, que sufrió de estrés, de ansiedad, de depresión. Y vamos a aprender acerca de ese personaje. Su nombre se llama Elías. Elías. ¿Quién fue Elías? Elías era un hombre que un profeta de Dios, era un hombre que Dios había escogido para poder hablarle a la gente de parte de Dios. Era un hombre muy ungido, muy lleno del Espíritu de Dios, un hombre con un corazón agradable para con Dios. Se había entregado por completo a Dios. Entonces se supone que por ser Elías, un hombre que estaba cerca de Dios, uno puede pensar, si uno está con Dios, pues nada le va a pasar. eh, es como que tuviera una barrera invisible, Dios se encarga de protegerlo y sí es verdad, Dios te protege, Dios te cubre y eso está perfecto y Elías estaba protegido y estaba cubierto, pero también Elías era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo, tenía sentimientos, tenía emociones y había pasado por momentos muy buenos en su vida, como tú posiblemente has tenido momentos muy buenos, días de alegría, días de fiesta, días donde te has levantado pensando, soñando en objetivos, profesión, carrera, noviazgo, enamoramiento, matrimonio, empresa, sueños de negocios, pero de un momento a otro se nos vino esto encima, esta pandemia encima y nos cambió la vida a todos, ¿verdad? Estuve conversando con un amigo hace un rato y me decía de que él tiene un colegio, ¿no? Tiene un colegio donde tenía primaria, tenía secundaria, tenía inicial, pero ¿cuál es el problema? La gente, por más que él dice que les hizo el 50% de descuento, igual toda inicial y toda primaria salieron del colegio y prefirieron meterse a un colegio estatal. Entonces, ustedes se pueden imaginar cómo él se siente y los de secundaria, tiene prácticamente casi la mitad de gente que se le ha ido. Entonces, ha sido afectado en sus finanzas, en su familia, en sus sueños, sus proyectos. Me decía que hemos tenido que sacar a profesores. Entonces, todas esas cosas le han caído como un baldazo de agua fría, igual que a ti, igual que a mí. ¿Y qué es lo que ha producido todo esto? Ha producido mucha inestabilidad, mucha inseguridad, no solamente laboral, no solamente económica, sino también en la salud, porque se habla que es un enemigo invisible, ¿verdad? Tanto se habla y se escucha, tantas muertes van en Estados Unidos, en Europa, ahora en Latinoamérica, que la cosa va avanzando cada vez más, se escucha siempre el número de aumento en aumento y ese tipo de malas noticias y ese tipo de circunstancias lamentablemente nos afectan psicológicamente, nos afectan emocionalmente, ¿verdad? Muchos recibimos noticias, ¿te acuerdas? Tal persona se murió, el papá de tal persona murió.
El papá y la mamá de tal amigo se murieron, ¿verdad? Gente muy cercana, en el caso de nosotros que vivimos en la ciudad de Piura, en Perú, hay mucha gente que ha fallecido y estas cosas realmente afectan a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, de lo que uno tenía un proyecto, un año, decíamos el año 2020, un buen año, suena bonito, 2020, y todos comenzamos, yo creo tú, yo y todo el mundo con tantas ansias, con tantos deseos de alcanzar cosas grandes y de repente, de un momento a otro, se viene esta pandemia desde el Asia, se va a Europa y de Europa viene a Latinoamérica, Norteamérica y hasta el día de hoy seguimos luchando. Entonces, la gente, ¿cuál es el problema? La gente empieza a recibir tantas malas noticias, despidos de trabajo, un familiar se enferma, la familia se contagia, el vecino se contagia, ¿verdad? Unos viven, otros mueren, los hospitales colapsan, ¿verdad? Uno tiene miedo de enfermarse, de que no haya atención en el hospital, el oxígeno empieza a incrementarse su valor, ¿verdad? Las medicinas empiezan a incrementarse en su valor, y tantas presiones, tantas cosas que se ven y todo eso que hace que nos empecemos a ahogar. Hay gente que ha sufrido de ansiedad, de sobreestrés o estrés crónico. Quien te habla ha pasado por esas cosas antes de este tipo de esta pandemia. Y las personas que han sufrido de eso y de repente se les pasó y ya lo superaron a través de esta pandemia, han vuelto nuevamente al estado de la ansiedad, al estado del temor, ataques de pánico, miedo, estrés, sobreestrés y ese tipo de cosas. Y realmente han sido muy, pero muy afectados, ¿verdad? Gente que nunca sufrió de esto, siempre podía dormir, siempre podían descansar, podían estar tranquilos. Ahora les cuesta conciliar el sueño. Estaba escuchando un reporte que hay un 70% en las farmacias de mayor venta de antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir. Entonces podemos darnos cuenta que el mundo entero ha sido afectado. Y esto está dando realmente mucho que hablar. Hoy en día dicen, he escuchado reportes que gente, psiquiatras en Europa, han decidido dejar de ser psiquiatras, quieren ser otros médicos. Hay otros médicos que se han terminado quitando la vida, matándose a raíz de tanta enfermedad, tantas cosas difíciles que han venido a través de esta pandemia, ¿verdad? Y mayormente gente mayor, sí, también gente joven muy poco, pero mayormente la gente mayor. Entonces, ¿quién no tiene una madre, un padre, un abuelo, una abuela? Todo esto realmente ha sido muy duro para el mundo entero. Entonces, Elías era un hombre que también la vida, entre comillas, le estaba sonriendo, la vida le estaba yendo muy bien a Elías. Elías describe la Biblia que era un hombre que oró por un muerto, por un niño que estaba muerto, y dice la Biblia que ese niño resucitó. Imagínate, no era Jesucristo Elías, pero Dios le dio un poder impresionante de resucitar a un niño. Podemos darnos cuenta también si leemos un poquito las escrituras que él oró para que dejara de llover y dejó de llover por 3 años. Imagínate, o sea, él tenía una intimidad con Dios a tal punto que lo que él le pedía a Dios, si era conforme a su voluntad, las cosas se daban. Entonces, realmente era un hombre exitoso, un hombre que todo le iba bien. Dios le dijo que matara a unos profetas de Baal, que era gente que adoraban prácticamente al diablo, y él pudo matar a toda esa gente y todo le iba bien, Dios estaba con él. Entonces, como tú posiblemente has estado proyectándote, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y todo se ha desmoronado como este amigo que tenía su colegio y realmente ha sido muy duro, ¿verdad? Nosotros también hemos sido afectados como familia, de una u otra forma en nuestra familia, hemos sufrido como padres, tengo una esposa, tengo hijos y pasaron cosas terribles como uno de mis hijos se quedó varado en otro país, las fronteras se cerraron, ¿verdad? A uno de mis hijos se contagió, entonces cosas muy difíciles y también hemos estado lidiando justamente contra el estrés, contra la ansiedad. No ha sido fácil, tantas malas noticias, a veces a uno le duele un poco la garganta o la nariz está un poco constipada o de repente te duele mucho la cabeza, uno se empieza a sentir un poco mal porque ya uno se empieza a sugestionar y cree que posiblemente pueda tener el COVID cuando aún no lo tiene, porque a raíz
de tantas malas noticias, el estrés hace de que uno empiece ya a somatizar, ¿no? Todo eso es acumulativo. Y Elías era un hombre que estaba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero también tenía problemas, también tenía dificultades. Y quiero hablarte justamente acerca de él. Quiero que sepas que a él también le cayó como una pandemia, pero algo mucho peor que una pandemia. Había una mujer que era la reina de aquel entonces, como decir, la esposa del presidente, una mujer de autoridad, que quiso a él matarlo, mandarlo a matar. Entonces él tuvo mucho miedo porque dijo, esta mujer me va a quitar la vida. Y vamos a leer a través de la pantalla, a través de lo que describe la Biblia, lo que él vivió. Él estaba lleno de miedo, de pánico, fue amenazado y él tuvo que huir del lugar donde él estaba porque creyó en estas palabras, creyó que esta mujer lo iba a mandar a matar y que iba a morir de una manera horrenda. Entonces él, de lo que tenía una buena vida, le vino esta mala noticia y le cambió la vida. Y él también seguramente tenía sus problemas, como toda persona tenía problemas acumulados, y esta noticia fue lo que rebalsó el vaso para él, para su vida. Y vamos a leer todo juntos. Quiero que me acompañen leyendo en la pantalla qué fue lo que pasó en aquel entonces. Ustedes se van a sentir identificados muchos con Elías. Ahí está en la pantalla, en Primera de Reyes 19, versículos del 2 al 3, dice lo siguiente. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo, te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida llevando consigo a su siervo. Se fueron a Berseba, que está en Judea, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces podemos darnos cuenta que dice las escrituras que Elías se asustó tanto que se fue, como dice, corriendo. ¿Qué es lo que provoca los ataques de pánico, la ansiedad, el estrés? Hacen de que una persona salga corriendo, hacen que una persona esté en un estado de alerta, en un estado de miedo, en un estado de que algo malo le va a pasar. Vienen esos pensamientos como que te vas a morir, vienen como esos pensamientos que te vas a volver loco, vienen con esos pensamientos es que estás mal del corazón, vienen esos pensamientos que te dicen, no estás bien, algo malo va a venir sobre tu vida, vete despidiéndote de tus familiares porque te va a alcanzar el COVID, porque si no te alcanza el COVID te va a matar tu corazón, estás mal, mira cómo te sientes, no puedes dormir, y empieza uno a llenarse de temor, empieza a llenarse uno de miedo. Eso fue lo que aconteció con Elías, con esa terrible noticia que recibió, no de una persona cualquiera, era una mujer que tenía mucho poder, era una reina mala y perversa que dijo, a ti te voy a quitar la vida, Elías. Entonces Elías, que era un hombre muy creyente de Dios, por más creyente de Dios que era, igual tenía emociones, tenía sentimientos, tenía temores. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Él decide huir, él decide irse lejos, y acontece algo increíble en la Biblia, donde vamos a leer qué fue lo que él pasó. Él dice que dejó a su siervo, a la persona que lo ayudaba a él, como diciéndole, ¿sabes qué? Yo no quiero que andes conmigo, porque si tú andas conmigo, a ti también te van a quitar la vida, déjame solo. Entonces él decidió seguir solo, caminando por un desierto, huyendo de manera desesperada, huyendo diciendo, no importa si me tengo que morir en el desierto, me moriré en el desierto, pero esa mujer no me va a quitar la vida, y si tengo la esperanza de vivir será lejos, no será aquí. Y vamos a leer todos juntos, por favor, a continuar leyendo qué más dice las escrituras acerca de la vida de Elías. En Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 4 al 9, dice, entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morir se dijo, ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis padres. Préstame, por favor, por un momento, mucha atención. Dice que él caminó todo el día por el desierto. Él estaba caminando todo el día, ojo, sin comer, sin tomar agua. Y estaba con sus pensamientos de que lo perseguían. Yo creo que sus pasos no eran unos pasos tranquilos, eran pasos acelerados.
Por momentos me lo imagino corriendo, me lo imagino corriendo, huyendo, me lo imagino por momentos cansado y caminando. Y él seguramente no dice la Biblia que se paró a comer. Él no decía, no puedo comer, no puedo desayunar, no puedo nada. ¿Por qué? Porque si yo me detengo, posiblemente me alcancen esos hombres que me van a quitar la vida. Así que él siguió caminando, 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 caminando. Y esos pensamientos de temor y de miedo, de pánico, de ansiedad, venían sobre su mente. Su sistema nervioso se activó, estaba en ese modo alarma, en ese modo de miedo y de peligro, así que él seguía corriendo, seguía huyendo y estaba en un estrés constante todas esas horas. Entonces él estaba mal, realmente estaba súper archimega mal, a tal punto que el hombre que hace poco había resucitado un niño, había orado para que no lloviera, había hecho Dios grandes milagros a través de él, le dice a Dios, Señor, quítame la vida. Señor, llévame ya. Ya no quiero vivir. No quiero que me mate esa bruja. No quiero que me mate esa gente. Señor, quítame la vida. Entonces vemos que sus sueños se van por la borda, como posiblemente tú puedas haberte sentido a través de esta pandemia, a través de todas estas cosas. Él ya no hablaba de cosas buenas. Él empezó a hablar de cosas malas, como posiblemente muchas personas estén hablando de cosas de muerte. Mira, van tantas personas muertas. Mira, cada día aumentan más. Mira que viene el rebrote, mira que no hay la cura y tantas cosas. Entonces él empezó a hablar de esas palabras negativas y a Dios mismo le dijo, Señor, quítame la vida. Mira, yo quiero que te pongas a pensar por un momento, ¿cómo es que una persona de haber estado tan bien en un momento cambió? Cambió y posiblemente te haya pasado a ti eso, porque yo también he pasado por esas cosas y estoy lidiando contra esas cosas en esos tiempos tan difíciles. Pero cuando he tenido una crisis, te hablo hace unos años atrás, mis pensamientos eran eso. Yo decía, Señor, llévame. Señor, ¿cómo no se sale el mar y me traga? Porque yo no quiero vivir con esta sensación de miedo, con este miedo de andar por la calle, con este miedo de que algo malo me vaya a pasar. Tenía mucho miedo, yo no sabía qué cosa era. No conocía lo que era la ansiedad, no sabía lo que era el estrés sobre estrés, yo no sabía nada de eso, yo lo único que era sentía sensaciones de miedo. Llegaba a casa y le decía a mi esposa, mira, me siento así, ella no entendía, no conocía del tema, no sabíamos absolutamente nada, pero era, ¿qué cosa? Problema tras problema acumulado en mi vida. Llegó un momento como un vaso de agua que se rebalsan las emociones, que se rebalsa nuestra alma, se rebalsa y nuestro cuerpo empieza a sentir, nuestro corazón se empieza a acelerar, empezamos a sudar, empezamos a tener miedo aquí, miedo allá, nos falta el aire, no podemos respirar bien, pensamos que es el COVID en este tiempo, ya me agarró y ese tipo de cosas, voy a sacarme el examen y no es a veces necesariamente el COVID, sino son ataques de ansiedad, es la ansiedad, es el miedo, el pánico, todo acumulado, lo que estaba sintiendo Elías a tal punto de decirle, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados. Vamos a continuar leyendo. Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Préstame por favor por un momento atención a lo que te estoy diciendo. Miren lo que hace Elías. Elías camina mañana, tarde y noche, llega a un árbol, habla con Dios y le dice, Señor, quítame la vida. Y como estaba exhausto, se quedó dormido. Yo de manera particular pienso que cuando una persona, porque he sufrido de este tipo de cuadros, de lo que había sufrido Elías, lo que uno quisiera en ese momento es dormir. Pero a veces no puede uno conciliar el sueño. Pero Elías fue muy honesto y sincero con Dios y le dijo, Señor, quítame la vida. Había estado súper archimega cansado y hablando con Dios, ¡clac!, se quedó dormido. Yo creo particularmente que era Dios quien lo mandó a dormir porque él lo que necesitaba era dormir. No había comido, no había desayunado, no había almorzado, no había cenado. El hombre estaba débil, el hombre estaba exhausto, el hombre estaba estresado, ansioso, lleno de miedo y de temor. Entonces Dios lo mandó a dormir. Eso es lo que dice la Biblia y se quedó dormido. Pero miren lo que sucede en adelante. Por favor, todos juntos seguimos la hilación de lo que hemos estado leyendo en la pantalla, lo vamos a encontrar.
y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Préstame mucha atención. Dice que Dios mandó un ángel para que Elías comiera, para que Elías se alimentara, para que Elías tomara líquido, porque Elías estaba deshidratado, porque Elías estaba sin fuerzas, porque Elías estaba sin comer. Y una persona, escúchame bien, una persona que está sufriendo de ansiedad, de ataques de miedo, de pánico, sobreestrés, a veces hasta el hambre se le va. Ese es un verdadero ataque de ansiedad, se le va hasta el hambre. Entonces, porque yo te digo, no porque me lo contaron, porque yo lo he vivido, se me fue el hambre por completo. Y uno dice, no, si como esto me va a caer mal, si como aquello no tengo ganas de comer, esto tiene grasa, ya todo lo empezamos a ver negativo. No, que la carne dicen que es malo comer, y empezamos a mirar, no, que solamente quiero comer verdurita, que solamente quiero comer comida saludable, solamente quiero eso, no quiero carne, no quiero grasas, no quiero. Entonces, a uno se le empieza a quitar el hambre. Y era lo que había pasado con Elías. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios le dio de tomar algo y le dio de comer. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que volvió a quedarse dormido. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo con Elías? Dios estaba dándole descanso, estaba haciendo que su cuerpo se pudiera recuperar. Porque si un cuerpo se puede recuperar, una mente se puede recuperar, las emociones se pueden recuperar. Pero una persona que no come, una persona que no se alimenta, una persona que no duerme bien, ¿cómo va a poder estar bien? ¿Cómo va a poder estar bien lúcida? No va a poder reaccionar, no va a poder estar bien. Así que Dios lo alimentó muy bien, le dio de comer muy bien y lo volvió a mandar a dormir. ¿Para qué? Para que Elías se pudiera recuperar. ¿Estamos claros en eso? Perfecto, vamos a continuar, por favor. Más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándole le dijo, levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Quiero detenerme en un ratito. Dios sabía que Elías necesitaba comer para tener fuerzas para seguir hacia adelante. Si Elías no comía, Dios sabía que él no iba a caminar hacia su destino. ¿Qué necesitaba hacer Elías? Necesitaba alimentarse y bien alimentado. No cualquier comida, una comida saludable, una comida nutritiva que Dios había preparado para él. Había un largo camino que tenía que ir Elías y Dios había preparado esa comida para Elías. Y él sabía que si Elías no comía, Elías no iba a rendir. Este tiempo es el tiempo. Si tú estás pasando por tiempos difíciles, quiero que sepas que han habido momentos donde mi esposa me tenía que decir a mí, come Mario, come Mario, come Mario. Y decía, yo no quiero comer, no quiero comer. Parecía que estaba comiendo cualquier cosa, ¿saben? O sea, yo no le sentía gusto a la comida. Lo único que era, ya, porque mi esposa me decía, porque ella me decía, Mario, si no comes te vas a enfermar, si no comes te vas a enfermar. ¿Y qué me tocaba? Era simplemente comer por comer. Pero de algo pude entender, aunque no tuviera ganas de comer, tenía que comer. ¿Por qué? Porque la comida te alimenta, la comida te fortalece. ¿Cuál es el problema de mucha gente que empieza a dejar de comer? Las defensas le bajan, el ánimo se le baja, la debilidad viene y eso hace que una persona caiga en ansiedad y hasta en depresión. Se deprimen porque si ya no tengo fuerzas, no tengo ánimo, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de salir a hacer deporte, no tengo ganas de hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa persona no se está alimentando bien. Y Dios sabía, Dios tenía un propósito para la vida de Elías, como tiene un propósito para tu vida. Pero el Señor quiere, ¿qué cosa? Que te alimentes no con comida basura, no con comida que te va a enfermar, no con comida que te va a alterar los nervios, no con comida que es alta en grasas, alta en azúcares. No, el Señor quiere que te alimentes con comida saludable, huevos sancochados, por decir, pechuga de pollo, ¿no es cierto? Puedes comer tus lentejas, tus frijoles, tu ensalada, tu fruta, todo lo que tenga que ver con comida que Dios ha creado y que es saludable. Estamos claros en eso y Dios había preparado algo especial para Elías y Dios tenía algo grande para Elías, para él, pero él tenía que alimentarse bien, Dios lo sabía. Repito esto y lo repito ¿por qué? Porque Dios quiere decirte a ti que tienes que alimentarte aunque no tengas hambre, porque cuando
tú te alimentas. Mira, han habido momentos donde yo me he sentido deprimido, desanimado, desalentado. He comido y he sentido cómo la fuerza ha venido y he tenido ánimo de seguir hacia adelante. Y a veces yo pensaba que era que estaba deprimido, que estaba mal, pero no era eso. Era que mi cuerpo necesitaba alimento porque no me daba hambre. Pero una vez que comía, otra vez venía la energía, otra vez venía el ánimo, otra vez venía el deseo de seguir luchando, aún en medio de la adversidad. ¿Qué es lo que te tengo que enseñar? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que la palabra de Dios te está enseñando? Tienes que alimentarte. Aunque no tengas hambre, tienes que alimentarte. Tienes que tratar de descansar. Tienes que tratar de hacer lo que Dios permitió que Elías hiciera. Elías caminó, caminó, caminó. Se ejercitó, se ejercitó, se ejercitó, se ejercitó. Caminó, 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 caminó. Y estuvo tan cansado que se puso y se puso a dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabía que lo que él necesitaba era caminar, era ejercitarse, era comer bien, era descansar. ¿Qué es lo que tú necesitas en este tiempo? Tratar de botar, de desestresarte, botar todo ese tipo de cosas que vienes cargando, tantas malas noticias que te han llevado a un cuadro de ansiedad, a un cuadro de estrés, a un cuadro de insomnio. Vamos a continuar. No quiero aburrirlos, no quiero demorarme mucho, quiero ser concreto y efectivo en lo que quiero enseñarte en esta noche. Vamos a continuar leyendo. Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Quiere decir que Dios le dio un alimento para que Elías se acercara al monte de Dios, para que se acercara a Dios, no para que se vaya en dirección contraria alejado de Dios. Dios quería que se vaya al monte. ¿Para qué quería Dios que se vaya a su monte? Para que pueda seguir recibiendo instrucción, para que pueda seguir recibiendo palabra de aliento, para que él pudiera ir en la dirección correcta, para que él pueda recibir palabra donde esos temores, esos miedos que tenía Elías pudieran caer y su mente pueda ser cambiada y restaurada poco a poco. Estamos ahí, claro. ¿Qué es lo que tú necesitas? Escuchar palabras que salen del corazón de Dios para que tu mente pueda ser cambiada, para que se vayan esos pensamientos de muerte, para que se vayan esos pensamientos negativos, para que se vayan esos pensamientos de suicidio, esos pensamientos de que no vas a vivir, de que te vas a morir, que tu familia se va a morir, que te vas a volver loco, que estás mal de la cabeza. Yo no lo sé. Pero solamente Dios sabe los pensamientos que vienen sobre tu cabeza en este tiempo. Esos pensamientos venían sobre Elías. Por eso Dios lo quiso llevar a su monte, a un lugar donde él pudiera tener un encuentro con Dios y Dios pudiera levantarlo. Por más que Elías le había ido tan bien, esta noticia horrible lo tumbó, lo mandó al suelo a Elías. Como puede haberte tumbado a ti, como puede haberme tumbado a mí, porque nadie es acá de fierro, ¿verdad? Elías no era Dios, era un hombre como tú y como yo, un hombre de mucha fe, pero no era Dios. Pero sin embargo, él se afectó. Vamos a continuar leyendo en Primera de Reyes, nos faltan 2 versículos más y vamos a terminar. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 9. Ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Préstame por favor mucha atención. Dice las escrituras que el Señor él tenía que ir al monte de Dios, pero Elías se metió en una cueva. En esa cueva representaba ¿qué cosa para Elías? Seguridad. Pero en una cueva también encuentras ¿qué cosa? Entre comillas seguridad, pero hay oscuridad, ¿verdad? Hay oscuridad. Y en un lugar oscuro uno tiende a deprimirse más aún, a tener mayor ansiedad, mayor temor. Mucha gente se aísla cuando está sufriendo este tipo de cuadros de ansiedad, de mucho estrés, de depresión. Se aísla. Yo me aislaba, me metía en mi cuarto. No quería salir ni a almorzar o si bajaba cuando no había nadie. Trataba de no conversar mucho con mi familia porque me sentía mal, no me sentía seguro. Tenía miedo de ir a lugares públicos porque tenía miedo que me viniera una crisis de ansiedad, una crisis de miedo, de pánico. Entonces tenía ganas de salir corriendo. Todo eso, mi sistema nervioso se afectó a raíz de toda esta situación acumulativa. Y así se encontraba Elías. Elías era un hombre que confiaba mucho en Dios, pero algo pasó con él. Se afectó su sistema nervioso. O sea, esas noticias afectaron tanto su manera de pensar
que él dijo, no, mejor me meto a la cueva, ni siquiera con Dios me voy a sentir seguro, me meto a la cueva. Y se metió en una cueva y Dios le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? En otras palabras, si yo no te he mandado a que te metas a esta cueva, yo te he dado de comer, te he mandado a descansar, te he dado de beber, te he dado fuerzas para que te he alimentado, para que camines, para poder cumplir un propósito, pero sin embargo tú te metes a la cueva. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que él se metió una vez a la cueva y volvió después a meterse otra vez a la cueva. No quería salir de la cueva. En la cueva él creía que estaba seguro. Entonces podemos darnos cuenta que cuando uno está con este tipo de cuadros, la tendencia es a encerrarse. ¿Y saben por qué mucha gente está así? Porque durante todo este tiempo que hemos escuchado, quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa porque estás seguro, quédate en casa, quédate en casa. Y mucha gente que se ha quedado en casa y en casa se siente inseguro y no quieren salir porque tienen miedo que afuera vaya a pasar algo, ¿verdad? Y eso hace que las defensas bajan, y eso hace que venga la ansiedad, la depresión, el miedo, el pánico, el estrés y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y mucha gente está enferma, mucha gente se está quitando la vida. Hay gente que se está separando, se está divorciando por tanto estrés, tanta ansiedad. No entiende el esposo, no entiende la esposa, los hijos, los jóvenes, los adolescentes, la gente se está enfermando de esto. ¿Por qué? Por tantas cosas que pasan, que hemos escuchado, ¿verdad? Y eso estaba pasando Elías. Pero Dios le dijo, vamos a ir a 1 Reyes 19, versículo 9. Allí entró Elías en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo, Elías, ¿por qué estás aquí? Vamos a continuar en la próxima cita bíblica, por favor, en 1 Reyes 9:14, ahí voy a terminar. Elías dijo, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Quiero que sepas, de repente no conoces todas las escrituras, pero los profetas a los que Elías se refería, habían profetas que vivían, pero cuando una persona está sufriendo estos cuadros, este tipo ¿cómo les puedo decir? Crisis emocionales, uno todo lo tiende a ver negativo. La mente piensa negativamente, todo uno lo piensa negativo. Y él tenía esos pensamientos, han muerto todos, yo soy el único que vive, me buscan para quitarme la vida. Dios le estaba dando instrucción, Dios lo quería guiar hacia su propósito, pero él estaba tan mal, estaba tan estresado, estaba con tanta ansiedad, que él pensaba y decía, lo único que yo sé, Señor, es que yo he sido un buen siervo para ti, es que te he servido, Señor, pero buscan para quitarme la vida, yo solo he quedado. ¿Y saben cuál es la sorpresa? Repito esto, había muchos profetas que estaban vivos, él no era el único profeta vivo, pero sus pensamientos le decían, todos se murieron, y eso es lo que te dice los pensamientos cuando uno está pasando por esos cuadros. Te vas a morir, toda tu familia se va a morir, el mundo se va a acabar, viene el fin del mundo y ese tipo de cosas. Mira lo que está pasando y empiezas a ver las noticias, lo que pasa en China, los diluvios, ¿verdad? Perdón, diluvios no, hartas lluvias, el río se sale y tantas cosas que estamos viendo, cambios climatológicos. Y todo esto nos empieza a inundar y nos empezamos a llenar de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero si tú lees un poquito más adelante, te vas a dar cuenta que Dios le habla a Elías y le dice, Elías, tengo un propósito para ti, largo camino te resta. Y Elías, escúchame, lo escuchó a Dios, obedeció a Dios, aún estando con miedo y temor, y Dios le dio un futuro de éxito. Elías tuvo éxito, pero luego de haber obedecido con miedo y con temor y todo, él realmente pudo obedecer a Dios y creerle a Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Durante estas semanas, creo yo, Dios me va a estar mostrando a través de estos tips, porque eres quien ha inquietado mi corazón a hablarte acerca de esto. Te va a enseñar y te va a dar los tips específicos, donde la ciencia también comprueba que esos tips funcionan. Serán aproximadamente 10 tips que voy a estar dando todos los viernes. Comenzamos este viernes, pasado mañana, a las 8 de la noche. Espero que te puedas conectar tú y la gente que tú sepas que está pasando por esto. Hay gente que no se lo ha contado a nadie, que solamente lo lleva internamente. Hay gente que no sabe
La familia no sabe cómo lidiar con las personas que están pasando por esto. Porque ¿qué es lo que sucede? Una persona que está pasando por esto se desanima, se desalienta, se deprime, llora, porque dice, ¿qué me está pasando? No puedo dormir. Vienen voces a mi cabeza que me dicen que me voy a volver loco, que voy a morir. No puedo respirar. Tengo sobresaltos en las noches, me quedo dormido, salto. No puedo dormir. Me levanto. El día quiero que sea de noche y en la noche quiero que sea de día. Y hay tanto miedo y tanto temor, ¿verdad? Entonces Dios quiere darte algunos tips. Algo importante para ti. Me lo ha dado a mí. Yo estoy lidiando y he superado muchas cosas. Y aún sigo lidiando. Pero lo importante es que Dios me ha dado la victoria. Es que Dios me ha dado el valor y la capacidad de sentarme aquí y darte instrucciones a ti. Y ayudarte a ti y ayudar a mucha gente que necesita palabras que lo alienten. Consejos que los levanten. Cosas efectivas que los puedan ayudar a lidiar contra ello. Y podamos ser mañana más tarde Elías, como Elías, que caminemos bajo un destino de Dios, donde podamos cumplir un propósito, donde nuestros sueños se puedan cumplir, donde podamos alcanzar lo que un día soñamos, que un día pensamos y dijimos, eso va a ser una realidad. Es lo que Dios quiere ayudarte, quiere enseñarte. Así que los días viernes, todos los viernes van a ser aproximadamente 4 a 5 viernes consecutivos, donde voy a estar enseñando estos tips, donde te voy a enseñar cómo es que tienes que hacer. Si no te funciona uno, pruebas con el otro, pero tienes que ir practicando, y tienes que tener paciencia, porque a veces uno, cuando está pasando por esto, uno quiere que las cosas pasen, pero una de las cosas que vas a tener que aprender es a tener paciencia. Paciencia, porque esto es un proceso que no es de la noche a la mañana, es un proceso, pero algo que tienes que tener es mente positiva, buena actitud y paciencia. Paciencia. Y si tú eres un familiar que tienes a alguien que está sufriendo de esto, tienes que también tener paciencia. Y tienes que alentar a tu familiar. Tienes que acercarte también a Dios. Y con Dios, creo yo, que así como Elías salió adelante, juntos saldremos adelante. Y Dios será glorificado. Y Dios será exaltado. Y diremos, pasamos por momentos muy duros y difíciles, pero Dios nos ayudó a sacar adelante. Teníamos miedo, teníamos pánico, teníamos insomnio, teníamos depresión, teníamos mucho estrés, pero Dios nos enseñó, nos alimentó, nos ayudó a descansar, nos instruyó para salir juntos hacia adelante. Yo quisiera orar por las personas que se conectan por primera vez, me permiten orar por ustedes y al mismo tiempo también guiarlos a hacer una oración. Primero los guío a hacer una oración, así como Elías hablaba con Dios, Dios quiere que tú hables con Él. Yo te voy a guiar a hacer una oración sencilla, pero hazla con un corazón sincero. Vamos todos juntos a repetir esta oración, por favor. Señor Jesús, en esta noche te abro las puertas de mi corazón para decirte, entra en mí. Señor Jesús, ayúdame como ayudaste a Elías a salir adelante. Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que te he fallado. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, aceptarme. Y sé, vamos, díselo, y sé que me ayudarás a superar, a lidiar, a vencer a toda ansiedad y a todo estrés. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, espero que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Yo quiero terminar orando por ti y orando por todas las personas que se conectan en esta noche. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de recibir de un mensaje que trae aliento sobre nuestros corazones. Hoy te pido por aquellas personas
que no pueden dormir. Oro para que tú le des paz y descanso, para que ellos puedan conciliar el sueño como Elías lo pudo hacer. Oro para que se active la hormona de la serotonina en ellos, que produzca hambre, que produzca sueño, que produzca deseos de vivir, alegría. Oro, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que empiecen a ejercitarse, a caminar. Señor, que, Señor bendito Dios, los puedas ayudar cuando ellos caminen, cuando ellos hagan actividades donde puedan sacar su mente de tantos malos pensamientos, Señor. Quítale el temor a salir a la calle. Oro para que los cuides cuando ellos salgan a la calle, Señor. Que mantengan la distancia social, que salgan con su mascarilla, pero que no tengan miedo de salir a la calle, Señor. Libértalos de todo miedo, sácalos de la cueva, Señor, donde se encuentran metidos. En el nombre de Jesús, llévalos al monte tuyo, Señor, a tu presencia, para que tú les puedas dar instrucción. Enséñales y háblales, Señor. Dales paz a sus corazones, para que ellos puedan ser fuertes en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, todos juntos. Amén y amén.